último evento presencial del CONAI. Y digo último evento presencial porque tenemos el propósito de sacar una revista especial con todo lo que fue el evento, donde vamos a incluir algunos de los talleres, ¿verdad? Queremos también algunos artículos de corte científico para distribuir en todos los institutos de auditoría interna del continente y España. Como última actividad, si no es eso así, no seamos una anécdota del CONAI, por favor. No le quitemos eso al Nulfo, ¿verdad? No le quitemos el lugar al Nulfo, que es la anécdota del CONAI. Bueno, entonces dentro de esta programación pedimos hacer este encuentro con ustedes. La idea es un íntimo, y ustedes dirán cómo son los íntimos. Yo ni entró los íntimos de Ricardo o del colegio. Sí, son así, pues más bien estamos cortos hoy. Pero la idea es que ellos van a hacer unas presentaciones cortas y luego preguntarle, que no tuvimos esa oportunidad en el Congreso porque los formatos del Congreso son así. Si nos ponemos a preguntar, salimos de ahí a la 1 de la mañana y Huáscar se lo va, porque bueno, él es chévere, pero tampoco hay que tener mucha paciencia. Entonces nos hemos propuesto esto y estos invitados, Jorge Vadillo, Arnulfo y Francisco, ¿verdad? Han accedido a compartir con nosotros este momento ya como última actividad. Créeme que se les ha exprimido bastante. Ahorita les pregunto qué vitamina toman, para yo también tomar y tener esa vigosidad que han tenido pues en estos días desde que llegaron, no han tenido descanso, en beneficio de todos nosotros. Entonces quiero agradecerle al Instituto de Auditoría Interna, a la figura de Jenny Rodríguez, esta oportunidad dentro del marco del CONAI, a nuestros invitados pues, esta oportunidad de compartir con ustedes y que ustedes puedan aclarar algunas dudas, ¿sí? Entonces gracias por su presencia. Al final, como siempre, tenemos una cosita bien preparada para darle la bienvenida a la Navidad. Entonces con ustedes, Jorge Vadillo, un aplauso por favor. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación, agradecer a Ricardo por recibirnos aquí en su casa y agradecer y felicitar. Yo soy parte del directorio global del Instituto de Auditores Internos a nivel mundial. Me voy muy contento de ver cómo aquí la profesión de auditoría interna avanza, se desarrolla, va en un proceso de mejoramiento continuo, que hay mucha actividad y mucho motor. Y feliz sobre todo de ver esa sinergia y esa bonita interacción entre el Instituto de Auditores Internos, el Colegio de Contadores del Estado de Miranda. Así que feliz de estar aquí en esta actividad en el marco del Congreso Nacional. Simplemente gracias, Ricardo, por invitarnos y darnos la posibilidad de estar aquí. Bueno, yo voy a compartir con ustedes la siguiente información. Claro, sí, de propósito de la auditoría interna. Claro, la siguiente lámina. Esa es la estructura de las nuevas normas, 5.015 municipios, 52 normas. Cada norma trae los requisitos de la norma en sí misma y a su vez cada norma trae consideraciones de cómo implementarla, que son lineamientos sugeridos de cómo implementarla y ejemplos de evidencia de conformidad, ejemplos de cómo dejar constancia de que estoy cumpliendo con la norma. Dominio 3, gestión de la función de auditoría interna, incorporando algo que antes era una práctica recomendada, pero que ahora es parte de las normas de su requerimiento normativo, el tener un plan estratégico de la función de auditoría interna, más la gestión de los recursos humanos, financieros, tecnológicos del área, y un programa de aseguramiento de la calidad del Departamento de Auditoría Interna. El programa de aseguramiento de la calidad es fundamental porque el servicio que damos en auditoría interna es el servicio de aseguramiento, una evaluación independiente y objetiva de algo para asegurar, tener una certeza razonable de que se cumple con determinados requerimientos. Nosotros vendemos aseguramiento, debiésemos también ser fieles ejemplos del aseguramiento, es decir, que también nosotros seamos capaces de tener un programa de calidad y que alguien también periódicamente lo revise, que es la evaluación externa de calidad. Y el dominio 5 que habla sobre el desempeño de los servicios de auditoría interna, planificar el trabajo, ejecutar el trabajo, comunicar los resultados de nuestras revisiones de auditoría interna según los procesos que tengamos previsto revisar y emitir el informe, comunicar resultados y dar seguimiento a las recomendaciones. Porque el trabajo de auditoría interna, como ustedes saben, no termina con el informe emitido, sino en realidad con las recomendaciones implementadas, ahí donde se captura el valor de ese informe. Por eso es que el seguimiento a esa implementación de recomendaciones es fundamental. Si no, si el informe de auditoría muere en el escritorio de algún gerente o de alguien, es muy triste porque entonces no se llega a concretar el valor del trabajo realizado.
Quisiera empezar por destacar el interés público. Hablando del propósito de auditoría interna, bueno, todo está en constante cambio. Sin embargo, ahora hablamos mucho más que antes del cambio y es un tema que está ocupando la agenda en todos los ámbitos en general. ¿Por qué creen ustedes que hoy hablamos más del cambio? ¿Por qué creen que hablamos hoy más del cambio que antes? ¿Por qué? La tecnología es un factor fundamental. Las innovaciones que van existiendo, ¿por qué más hablamos del cambio? No con los puntos de innovación. El cambio en términos de velocidad, hoy comparado con antes, ¿qué es? Más veloz, menos veloz, más veloz, ¿cierto? Y en cuanto a la profundidad de ese cambio, hoy comparado con lo que pasaba antes, ¿será menos o más profundo? Más profundo, ¿no? Eso es lo que hace que el cambio hoy sea un tema, porque el cambio es más veloz y más profundo, más rápido y más profundo que lo que solía ser. Se dice que nuestra generación, estamos viviendo ahora, somos la generación que hemos visto más cambios y más profundos comparada con otras generaciones. Sin embargo, no va a ser nada comparado con la velocidad de cambios que van a haber las generaciones que vienen por venir. Y sí, bueno, nosotros hemos tenido que ver transformación digital, revolución industrial 4.0, tecnologías, transformación digital, tecnologías disruptivas, temas geopolíticos, cambio climático. El cambio ha marcado mucho la agenda de los últimos años y eso incluye a las profesiones. La auditoría interna es también sujeta a una necesaria evolución para atender las necesidades nuevas y cambiantes en el comercio organizacional. Mantener lo que se debe mantener, pero saber evolucionar en lo que se tiene que evolucionar. Y en ese contexto, las nuevas normas desean destacar la relación entre la auditoría interna y el interés público. Y en ello, básicamente, lo que se destaca es que el trabajo de auditoría interna, bien realizado, bien concebido, contribuye a tener organizaciones sanas, un mejor gobierno corporativo, con una mejor estructura de control interno, con ello una mejor estructura de gestión de riesgos. Organizaciones más sanas, que hacen lo correcto y que por lo tanto contribuyen de mejor manera a la sociedad, sean organizaciones públicas y privadas. Entonces, las nuevas normas desean dar esa visibilidad de que nuestro trabajo incluso trasciende más allá de nuestras organizaciones. Una auditoría interna es un agente de cambio positivo dentro de las organizaciones y eso beneficia finalmente al interés público. Veamos lo siguiente. Este es el dominio 1 que habla sobre la declaración del propósito de auditoría interna. Es un elemento nuevo cuanto a las normas globales de auditoría interna, porque fusiona dos elementos que se tenía de las normas previas: la definición de auditoría interna más la misión, y crea un concepto nuevo agregando algunos otros elementos que no se tenían antes. Y nace este concepto, el propósito de la auditoría interna, la razón de ser de nuestro trabajo, nuestra propuesta de valor. En su primer párrafo, la declaración de propósito nos dice que la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener valor. Eso implica que nuestros trabajos de aseguramiento y también de asesoría apunten en ese sentido, hacer aportes para crear, proteger e incluso sostener valor. Pero sostener valor es algo que no estaba en las normas mencionadas antes, pero que ahora sí se menciona de manera expresa y reconoce todo ese mundo entero que es el de la sostenibilidad, donde la auditoría interna ha venido ya trabajando en los últimos años y se prevé que va a seguir trabajando, porque hay todo un mundo relacionado con la sostenibilidad. Hoy se conoce de la doble materialidad, lo que es los temas de los reportes financieros y toda la importancia que tienen, y los reportes no financieros y toda la importancia que también tienen. Y hay todo un mundo paralelo, revisiones de opiniones sobre los reportes no financieros, normas para emitir esos reportes no financieros, autores externos de los reportes no financieros. De hecho, ustedes saben seguro, la IFRS emitió recientemente las normas de sustentabilidad S1 y S2, requiriendo que se revele el impacto que tiene sobre los estados financieros y el negocio en marcha, los temas por ejemplo, de sustentabilidad y el cambio climático. Así que la sustentabilidad es un tema que llegó para quedarse y es importante incursionar en el mismo. En el caso de la auditoría interna se refleja esto ya en nuestro nuevo propósito. Y nos dice que entonces la auditoría fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener valor al proporcionar al consejo y a la alta dirección aseguramiento y asesoría
nuestros dos servicios, prospectivas y previsiones, de manera independiente y objetiva, las dos características de auditoría interna y basada en otra forma de trabajar. Pero adicionalmente nos destaca el aporte de auditoría interna con un poco más de detalle. Nos dice auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de los objetivos, los procesos de gobierno, riesgo y control, que es lo que tenemos desde las normas anteriores, la toma de decisiones y la supervisión, capacidad para servir al interés. Finalmente, en este propósito, que tiene 3 párrafos o 3 bloques, el primero que es la gran declaración general, el segundo que detalla el aporte de la auditoría interna, y el último donde dice, bueno, la auditoría interna es más eficaz cuando, y ahí destaca 3 aspectos. Uno, cuando tiene personal competente, con las cualificaciones necesarias, personal calificado, competente. 2, cuando la auditoría interna es una función independiente, es decir, tiene una ubicación en una estructura independiente, usualmente esto implica un reporte al directorio de auditoría. Y 3, cuando la auditoría interna hace su trabajo de manera objetiva, libre de influencias. Puedes hacer una apertura de ese primer párrafo. Entonces, nos habla de que la auditoría interna entrega el foco de trabajo de la auditoría interna es y debe ser contribuir a crear valor, meter valor, sostener valor, reportando, entregando los resultados al directorio y a la alta gerencia, con nuestros 2 servicios, el aseguramiento y la asesoría, con perspectivas y previsiones para que nosotros como auditores internos no solo revisemos el pasado para encontrar problemas, sino que hoy podamos anticipar si es que hay algún tipo de exposición a riesgos, posibles problemas. Entonces, con proactividad, recomendar hoy mejoras al control interno para posibles problemas de riesgo. Como se destacan nuestras 2 características de siempre, independencia y objetividad, y la metodología de trabajo, basada en riesgos. Veamos lo siguiente. Hoy llegamos a esta matriz 2 servicios para 3 enfoques de valor: aseguramiento, asesoría para crear, proteger y sostener valor. Veamos lo siguiente. ¿Cómo puede hacer la vida? ¿Cómo pasar? Siguiente también. El párrafo 2 y el párrafo 3. Hoy yo quisiera ahora revisar con ustedes, compartir esta información de la propuesta de valor. Este gráfico, que ha ido evolucionando en el tiempo, antes terminaba con el rol de asesor de confianza. Hoy termina con el rol de conductor de valor. Y plantea que la auditoría interna agrega más valor en la medida que su alcance es mayor, lógicamente. Mayor alcance, mayor entrega de valor. Y tenemos 3 niveles, y cada uno se construye sobre el anterior. El primer nivel se conoce como socio GRC, que es un proveedor sólido de servicios de aseguramiento en aspectos de gobierno corporativo, de riesgos, control interno. El segundo nivel es, sobre ese nivel sólido, entregar servicios de asesoría en aspectos de gobierno, riesgo y control, pero no auditorías, sino una asesoría, sin comprometer, claro, la independencia y la objetividad. Y el tercer nivel es el rol de conductor de valor, el nivel que se ha planteado en los últimos años, que es el involucramiento del auditor interno, ya no solo en aspectos puramente de gobierno, riesgo y control, sino incluso en temas de negocio, avisorando, ayudando a ser un alertador temprano de posibles riesgos y oportunidades emergentes que se puedan identificar, que quizá hoy no son tan obvias, pero que si el auditor interno, con la información que tiene de la organización, con su perfil profesional, alcanza a tener una primera temprana identificación de posibles riesgos y oportunidades emergentes. Y en esta lámina se plantea algo que es muy importante de tener en cuenta, que es el enfoque de trabajo. La idea es que la auditoría interna tenga siempre en mente, de manera consciente, estos 3 enfoques: retrospectivo, perspectivo y prospectivo. Originalmente la profesión surge como una actividad retrospectiva, revisar el pasado para hacer recomendaciones hacia el futuro, y eso está bien, todavía lo hacemos, es parte de nuestro trabajo, revisar cosas del pasado, identificar errores o si es el caso irregularidades y recomendar mejoras o acciones correctas. Lo que empezó a ocurrir con el tiempo es que eso empezó a ser insuficiente. Me vienes a contar una cantidad de problemas, planteas las soluciones para corregirlos y para que no vuelva a ocurrir. Gracias, pero me encantaría que me cuentes las cosas antes, o sea, como que
cómo mejorar los controles para que no me vengas a contar el problema, sino para que no llegue a ocurrir ese problema. Y la profesión supo reaccionar, incorporó metodologías basadas en riesgos. Ya no solo revisamos el pasado para hacer las previsiones al futuro, sino que también revisamos el contexto actual de cara al futuro para identificar si hay alguna exposición al riesgo. Y entonces ya no solo encontramos problemas y hacemos recomendaciones para mejorar y corregir, sino que también identificamos exposición a riesgo en los procesos. Digo, mira, no ha pasado nada, pero claramente hay una posibilidad de que ocurra un error, una irregularidad, y hay que mejorar los controles. No para un problema que yo ocurrió, sino para prevenir, para mitigar un posible problema, que es un riesgo. Y eso incorporó la profesión, la perspectiva. Pero ahora se destaca además la prospectiva, esta indicación de que desde la auditoría interna tengamos una mirada más aguda para mirar el futuro en un horizonte más lejano, estos riesgos y oportunidades emergentes. Y traje un bonus track, una información adicional sobre dos temas que son relevantes. Lo primero, la gestión del riesgo del fraude. Hay una mirada tradicional al mundo del fraude. ¿Cuáles son una de las acciones más tradicionales que se pueden tomar frente al fraude? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles son como acciones frente al fraude? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se suele hacer frente al fraude? ¿Perdón? Penalizar, que sería como tomar acciones correctivas. Ajá. Alertas tempranas, prevenir, perfecto. ¿Qué más? Corregir, prevenir, generar controles. Hay varias acciones que uno puede tomar en torno al fraude. Hay dos miradas, la mirada tradicional y una mirada que es incluso más amplia, la mirada integral. La mirada tradicional frente al fraude considera tres elementos: prevenir, detectar e investigar. Prevenir fraude, detectar fraude, donde haya indicios de fraude, e investigar y tomar acciones correctivas. Eso se ha manejado en los varios últimos años y todavía se hace referencia a ese enfoque tradicional del mundo del fraude. Cuando uno quiere mencionarlo de manera concisa, de manera muy puntual, siempre se hace referencia a estas tres acciones: prevenir, detectar e investigar. Sin embargo, si uno quiere hacer ya la mención más amplia, el concepto más amplio de este enfoque tradicional de prevenir, detectar e investigar es lo que se conoce como gestión del riesgo de fraude, que contempla 5 principios, en donde la prevención, la detección y la investigación todavía están, pero se ampliaron otros elementos. Veamos lo siguiente. Estos son los 5 principios de la gestión de riesgos de fraude alineados con la metodología de COSO, gestión de riesgos de fraude. COSO, seguro ustedes lo conocen, es muy famoso por 2 marcos principales, pero un tercer documento muy importante de ellos es el de gestión de riesgos de fraude. COSO es conocido por control interno, COSO es también muy conocido por gestión de riesgos, pero tiene un tercer documento muy importante: COSO, gestión de riesgos de fraude, que conjuga el mundo del control interno, el mundo de la gestión de riesgos, pensando en el fraude. Y plantea que una buena, una sólida gestión de riesgos de fraude se realiza a través de 5 principios. El primero de ellos es la gobernanza del riesgo de fraude. El segundo principio, bueno, primero es la gobernanza del riesgo de fraude: políticas, procedimientos, roles y responsabilidades, e incluso un programa antifraude desplegado en la organización. Esa gobernanza, ese gobierno corporativo del riesgo. El segundo principio es la evaluación del riesgo de fraude: que alguien en la organización haga una evaluación concreta del riesgo de fraude, de los procesos más importantes, o sobre todo los que tienen más exposición al riesgo de fraude, y que eso genere planes de acción y que se actualice, ojalá semestral o al menos anualmente, la evaluación del riesgo de fraude. El principio 3 habla sobre desplegar controles preventivos y controles detectivos. Recordarán que la mirada tradicional del mundo del fraude era prevenir, detectar e investigar. Bueno, lo de prevenir y detectar está en el principio 3, actividades preventivas y detectivas. Y en la mirada tradicional decíamos que la tercera rama era investigar, por eso está aquí el principio 4, investigar fraudes y tomar acciones correctivas. Y el principio 5, la buena gestión del riesgo de fraude, según COSO, tiene que ver con el monitoreo de la gestión del riesgo de fraude, para que esta gestión tenga un mejoramiento continuo. Solo como para recordar y hacer ahí un pequeño test de presencialidad, para estar seguros de que estamos aquí todos en cuerpo y alma, que no estamos pensando en la vaya, como yo. Que lo disfrutemos, ¿no? Sí.
me sentí como rey por un día. Sí. Bueno, mi esposa, por cierto, vino conmigo en este viaje, tuvo que sacarme, me acordé de cuando era niño, que mi mamá decía como, ya sal, mi esposa como, ya, sal de parte de la hora, sal. No quería ir, no, se cambiaron, sus playas hermosas. Bueno, solo para hacer un test de presencialidad, ¿cuántos son los elementos de la mirada tradicional del fraude? ¿Cuántos son? ¿Quién se anima? ¿Cuántos eran? Tres. Prevenir, detectar e investigar. Y esa es la mirada tradicional del mundo del fraude: prevenir, detectar e investigar. Y de hecho, aunque la mirada tradicional todavía se usa mucho en documentos, en discursos, porque es más rápido citar 3 cosas que 5. Sin embargo, es bueno tener siempre en mente que si uno piensa en un concepto más amplio, más integral, eso es lo que se conoce como gestión del riesgo de fraude, que tiene ¿cuántos principios? 5. El primero habla de gobierno de la gestión del riesgo de fraude, el segundo habla de que debiese hacerse una adecuada evaluación del riesgo de fraude, el principio 3 habla sobre actividades de control, el principio 4 habla sobre investigación y acciones correctivas, y el último principio es un monitoreo de la gestión del riesgo. Perfecto, veámoslo así. Ese es el documento de gestión del riesgo de fraude, cuya última versión es la del 2023. Veámoslo siguiente. En materia de fraude, y en cuanto a la relación entre fraude y auditoría interna, bueno, es una relación importante. Nuestro trabajo como auditores internos también somos parte de, no somos los únicos, sí, por cierto, ¿no? Porque a veces se echa la culpa al auditor interno, hay un fraude en una compañía y a alguien se le ocurre contra nosotros, ¿y dónde somos el auditor interno? Bueno, no somos omnipresentes ni todopoderosos. Todos tenemos en la organización un rol frente al fraude, depende de varios. Solo decir que combatir el fraude en las organizaciones requiere de esfuerzos conjuntos para combatir un enemigo común, el fraude, la corrupción. Entonces, en materia de gestión del riesgo de fraude, hay un rol que tiene el director, el comité de auditoría, la alta gerencia, la área de recursos humanos, el área de finanzas, los contadores, los auditores externos, los auditores internos. Claro, no somos el llanero solitario en materia de lucha contra el fraude y la corrupción. Cada uno tiene un rol de la responsabilidad que sí, claro, ese rol que le toca tiene que cumplirlo con cabalidad. En materia de auditoría interna, solo para destacar, esta guía va en su 3ª edición, Auditoría Interna y Fraude. La primera salió en el 2009, la segunda en el 2022 y la última, la más reciente, en mayo de este año. Es la que marca la pauta sobre esa relación, el aporte de auditoría interna frente al fraude. Veamos lo siguiente. Bueno, en materia de auditoría interna y fraude, bueno, nuestro rol en general sigue siendo el mismo. Nosotros como auditores internos revisamos procesos dentro de la organización para contribuir a mejorar la gobernanza, la gestión de riesgos y el control interno. En general, cuando vamos a revisar un proceso, identificamos sus objetivos, identificamos los riesgos que pueden afectar el logro de esos objetivos, identificamos los controles que se hacen cargo de esos riesgos y evaluamos esos controles en diseño y operación. Y así identificamos oportunidades de mejora o debilidades en esos controles para mejorar esos controles, con ello mejorar la gestión de riesgos asociada y por lo tanto contribuir a proteger el logro de los objetivos. En materia de gestión de riesgos de fraude es lo mismo, solo que los riesgos que tenemos en cuenta son riesgos de fraude y los controles que vamos a evaluar si existen, si funcionan, si son suficientes, son controles antifraude, controles frente a esos riesgos de fraude, donde hacemos una auditoría de nómina, activos, inventario, en el caso de trabajo de minería, consumo de combustible, gestión de explosivos. Bueno, ¿qué riesgos de fraude tiene asociado ese proceso? De hecho, la norma requiere que parte del trabajo de auditoría interna sea, en todas las auditorías, considerar si hay algún tipo de riesgo de fraude y si es así, bueno, también destinar el tiempo y procedimiento para evaluar si tengo controles suficientes. Ok. Y no quería dejar de mencionar la certificación, la certificación estrella. Antes, mucho antes, eso lo dijo la UNESCO hace ya un par de años, antes uno estudiaba una profesión para ejercerla toda la vida. Hoy uno estudia toda la vida para ejercer una profesión, porque hay que estar en actualización constante, siempre estudiando,
en el caso de los contadores, los auditores, estamos sujetos a nueva ley, el nuevo reglamento, la nueva tendencia, el nuevo requerimiento de la gerencia. Entonces uno está en constante actividad de desarrollo, de capacitación, ya sea por la vía académica, por la vía de los gremios o organizaciones profesionales, por ambas, y logrando entrenamientos, competencias. Y en materia de auditoría interna, la credencial por excelencia de auditoría interna es la certificación CIA, Certified Internal Auditor, que justo hoy, este año está cumpliendo 50 años de existir. Es una certificación de tradición y que además tiene portabilidad en términos de que el examen CIA es el mismo en cualquier parte del mismo examen que puede dar más en Venezuela, en Ecuador, donde soy yo, en Chile, donde vivo, o en Japón, o en Alemania, o en cualquier país, ¿no? El examen y el contenido es el mismo, lo que a uno le da garantía de que esa persona tiene ese nivel de competencias, que acredita ese conocimiento. Así que no quería dejar de destacar la certificación CIA para quienes a lo mejor deseen, lo pueden tener en otro radar. Por cierto, debo mencionar que yo tengo mucha gratitud porque yo fui de los primeros 13 CIAs de Ecuador en el año 2006 y nuestros profesores para ese primer grupo, bueno, en realidad éramos más que 13 fuimos los que lo logramos en primera instancia. Mis primeros profesores del curso de preparación CIA fueron dos colegas de acá de Venezuela, en aquel entonces, igual ese cariño especial. Bueno, luego lo siguiente. Aquí está un poco de números sobre los CIAs. Hay 200.000 CIAs en todo el mundo, 61.000 en Norteamérica, 5.000 como de la afiliación internacional, 20.000 en Europa, 5.000 en Medio Oeste, y acá en Sudamérica, bueno, finalmente logramos un primer hito, que era llegar a ser 2.000. En realidad tenemos todavía una tasa baja, queremos tener más profesionales certificados. Bueno, ahí el Instituto de Auditores Internos de Venezuela está haciendo un trabajo, viene haciendo un trabajo y va a reforzar el trabajo para promover la certificación CIA. Veamos lo siguiente, hasta eso lo podemos pasar. Es un documento reciente, que es el de Auditoría Interna 2035 y que apunta a las nuevas normas 2024, tienen ya una dosis de futuro. Estas nuevas normas recogen todo lo que pasó entre el año 2017 y el 2024 y ya hacen una propuesta de avanzar, de seguir desarrollándonos como profesión de auditoría interna. Sin embargo, ese es el documento que marca el futuro de la profesión para hoy, para mañana, para este año, para el siguiente, para los próximos 2 o 3 años. Pero la profesión seguro va a seguir cambiando mucho. Y por eso es que se hizo este primer estudio. ¿Cómo será o debería ser la profesión de auditoría interna de aquí al 2035? Entonces está este documento disponible de manera pública con lo que fue la visión, los resultados del estudio mundial sobre la visión de la auditoría interna de aquí al 2035. Para ir cerrando, quería compartir con ustedes esta visión de la profesión de auditoría interna de aquí al 2035. Yo tuve la suerte de estar en este proceso, de ser parte del equipo de trabajo y bueno, en la primera reunión, bueno, miren, esto es libre, den rienda suelta a su imaginación, cómo creen que será o debería ser la profesión de auditoría interna para que ese cambio de la profesión no sea algo que nos ocurra, sino que nosotros podamos incidir sobre el mismo. Y bueno, hicimos un primer taller de una mañana completa, una reunión online, personas de varios países. Y bueno, digamos esa fue la primera de varias reuniones. Ahora, en esa primera reunión yo les dije, bueno, como hemos dado varias ideas, ¿qué les parece si dejamos en agenda de una vez en Outlook para tomarnos un café virtual de aquí a esta misma fecha con el 2035? A ver si le atinamos poco, mucho o nada. Pero no permitió a nadie que hizo, no. De hecho, me dijo, no, porque para 2035 voy a estar jubilado, voy a estar descansando. También tú me cuentas, bueno, a lo mejor en 2035 también esté jubilado, no sé. Bueno, pero ese fue el resultado. Luego lo siguiente, en la próxima década, en la próxima década la profesión de auditoría interna sufrirá una gran transformación impulsada por avances tecnológicos acelerados, tendencias disruptivas significativas y riesgos emergentes. Y esta transformación se caracterizará por cambios en la forma en que operan las organizaciones, la necesidad de expandir la cartera de talentos. Necesitamos encantar y encantar a las nuevas generaciones e invitar a otras profesiones para que se sumen al rol de auditoría interna. Aumento en la capacidad y credibilidad de la profesión.
Veamos lo siguiente. Para cerrar, nada más compartir con ustedes cuál fue este primer boceto, una primera idea de cómo será ese auditor o auditora del 2035. En un futuro moldeado por la innovación tecnológica y los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos globales, el rol de los auditores internos evolucionará hacia el de asesores de estrategia. Por cierto, aquí en esta definición, cada palabra cuenta, cada palabra tiene un sentido, ¿no? El asesor estratégico, que es el nombre que se le dio para poder darle un nombre, el asesor estratégico opera dentro de un ecosistema de plataformas digitales interconectadas, ofreciendo consultas de asesoría y aseguramiento en tiempo real a través de entornos de realidad virtual y aumentada. Veamos lo siguiente. Este profesional visionario utilizará la computación cuántica y análisis avanzados para proporcionar un aseguramiento robusto y basado en evidencia y para prever tendencias organizacionales futuras con una precisión sin precedentes. Eso gracias a la tecnología y el trabajo de aseguramiento, una precisión sin precedentes. Su enfoque holístico combina tecnología de vanguardia con una profunda experiencia en riesgos y control. No es todo tecnología. La experiencia vale y cuenta mucho. Pues es tecnología junto con experiencia en riesgos y controles, asegurando que los directorios no solo reciban asesoramiento y asesoría preciso y estratégico, sino que también haya una orientación perspicaz y personalizada para prosperar en un mundo constante. Veamos lo siguiente. Bueno, para cerrar, menciona esta breve conclusión general final. Estamos frente a un cambio significativo para nuestra profesión. Nosotros, nuestra generación, los que recién estamos empezando a trabajar, tenemos como menos de 5 años, ya quisiera, ¿no?, poder volver el tiempo atrás. Yo me robo la edad, pero ahora me la estoy robando ya de verdad. ¿No? A mi propia mamá le tengo mareada. Si ya no te cambias de edad, ya ni yo no sé por qué edad tienes. Pero bueno, nosotros, nuestra generación de auditor interna, los que ya llevamos muchos años en la profesión, los que llevan algunos años, los que están recién entrando a esta maravillosa profesión, que es prima hermana de la contabilidad, y que por cierto muchos, 60%, 70% de los auditores internos somos contadores. Bueno, esta generación tenemos la gran responsabilidad y oportunidad de impulsar y completar la evolución de nuestra profesión, para que la auditoría interna se mantenga vigente, como una función relevante, que agrega valor a las organizaciones y que está preparada para los desafíos de los tiempos actuales y de los años por venir. Veamos lo siguiente. Solo para cerrar, una frase que la uso y que me gusta mucho, y que me hace sentido en eventos y actividades como esta. Hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los actores, los que toman la decisión de hacer, los que convierten las ideas en acción. Entonces, hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden, y puros espectadores, y los que se preguntan qué sucedió, pero los que ni siquiera se enteraron. Que estemos aquí, que estemos juntos, que estemos hablando de este tema, que Janine y Ricardo hayan hecho la magia para estar en este auditorio juntos, claramente me dice que ustedes son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Gracias por invitarme, gracias por esta jornada.